Hola a toda la familia de Aura Despierta. ¿Alguna vez has sentido que llevas una mochila que no es tuya? Miedos, escasez o tristezas que parecen repetirse en tu familia generación tras generación. Hoy, a través de la abstracción total, vamos a entrar en tu árbol genealógico. Vamos a honrar a los que estuvieron antes, pero vamos a dejar de cargar con sus deudas emocionales. ¿Sientes que repites los mismos errores que tus padres? ¿Que hay miedos o bloqueos en tu vida que no parecen tuyos? Hoy vamos a limpiar tu linaje. Vamos a dar las gracias a tus ancestros por la vida, pero vamos a soltar las cargas que ya no te pertenecen. Repite conmigo mentalmente. Honro mi pasado, libero mi presente, ilumino mi futuro. Escúchame bien. La ciencia ya nos dice que el ADN no solo guarda el color de tus ojos o la forma de tus manos, guarda algo mucho más profundo, memorias de supervivencia. Quiero que entiendas algo fundamental. Tú no has nacido de la nada. Eres el resultado de miles de vidas, de luchas y de supervivencias. Si tus ancestros vivieron guerras, si pasaron hambre o si tuvieron que callar sus sentimientos para seguir adelante, esa vibración de alerta ha viajado por tu sangre hasta hoy. A veces, ese miedo al futuro o esa tristeza que sientes sin motivo no es tuya. Es el eco de una voz que no pudo expresarse hace 100 años. Pero hoy, en Aura Despierta, vamos a reconocer esa voz para que deje de gritar en tu presente. Si tus antepasados vivieron miedos, si pasaron por carencias o si tuvieron que callar su verdad para sobrevivir, esa vibración se quedó grabada en el código de tu familia. Tú no eres solo tú. Eres el resultado de miles de historias. A veces, ese ruido del pasado es lo que no te deja escuchar tu propia voz hoy. Pero la luminosis tiene el poder de reescribir esa herencia. Cierra los ojos un momento. Siente tus pies bien apoyados en el suelo. Respira hondo. Llena tus pulmones de aire nuevo. Ahora, imagina que justo detrás de tus hombros están tus padres, y detrás de ellos, sus padres, y los padres de sus padres. Visualiza una fila infinita que se pierde en el horizonte del tiempo. Hay hombres y mujeres de luz, pero también muchos cargados de sombras, de duelos que nadie lloró, de amores que se prohibieron. Siente el peso real de esa fila sobre tu espalda. Nota cómo tus hombros cargan con una responsabilidad que no te corresponde. Siente la densidad de todas esas vidas empujándote. Respira. Reconoce ese peso. No lo rechaces todavía. Simplemente date cuenta de que está ahí. Es la mochila de tu linaje que te ha acompañado hasta este segundo. Sé lo que estás pensando. Sientes que si sueltas ese dolor, si dejas de cargar con la tristeza de tu madre o la escasez de tu abuelo, los estás olvidando. O peor aún, que les estás dando la espalda. Y eso no es así. Escúchame bien. Eso es una trampa de la mente. Tus ancestros no quieren que sufras lo que ellos sufrieron. Imagina a ese abuelo que pasó hambre, a esa bisabuela que no pudo amar en libertad. ¿Tú crees que ellos son felices viéndote repetir su historia? No. Su mayor victoria, el mayor honor que puedes darles, es ser feliz y no pasar por lo que pasaron ellos. Cuando tú sanas, ellos descansan. Cuando tú prosperas, sus sacrificios por fin cobran sentido. No hay culpa en la luz.
Soltar su mochila no es traicionarlos, es liberarlos a ellos también. Al caminar ligero, tú te conviertes en la joya de tu árbol genealógico. Tu mayor honor hacia ellos no es sufrir como ellos sufrieron. Su mayor victoria es verte a ti prosperar, amar en libertad y vivir con salud. Al soltar su carga, no los olvidas, los liberas. Y ahora que tienes su permiso y el tuyo, vamos a la acción. Vamos a localizar dónde se ha escondido esa historia en tu cuerpo y vamos a dejarla ir. Cierra los ojos un momento. Siente tus pies bien apoyados en el suelo. Respira hondo. Llena tus pulmones de aire nuevo. Porque tu mayor honor hacia ellos es ser feliz. Al soltar su mochila, no los traicionas, los liberas a ellos también. Sus sacrificios por fin cobran sentido cuando tú prosperas. Y ahora, con ese permiso que te acabas de dar, vuelve a cerrar los ojos. Respira aún más profundo. Siente cómo tu cuerpo ya no opone resistencia. Ahora que tu mente sabe que es libre de sanar, vamos a localizar dónde se escondió esa historia en ti. Ahora, con los ojos cerrados, vamos a localizar dónde se esconde esa carga en tu cuerpo. Si sientes un nudo en la garganta, es el silencio de tus ancestros, lo que ellos no pudieran decir. Si sientes peso en los hombros, son las responsabilidades que no te corresponden. Si sientes vacío en el estómago, es el miedo a la carencia de los que pasaron hambre. Visualiza esos nudos como cuerdas grises que te unen a tu pasado. Respira, la abstracción total empieza ahora. Cierra los ojos. Respira hondo. Llena tus pulmones. Ahora, imagina que detrás de tus hombros están tus padres, y detrás de ellos sus padres, y los padres de sus padres. Visualiza una fila infinita que se pierde en el horizonte del tiempo. Hay hombres y mujeres llenos de luz, pero también muchos cargados de sombras, de dolores no resueltos, de duelo sin llorar. Siente el peso real de esa fila sobre tu espalda. Nota cómo tus hombros se hunden un poco bajo esa responsabilidad que no es tuya. Respira. Siente ese peso. No lo rechaces todavía, simplemente reconócelo. Es la mochila de tu linaje que hoy, por fin, vamos a dejar descansar. Mira a esos ancestros que tienes frente a ti. No los mires con juicio, míralos con una compasión infinita. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que sabían. Repite conmigo con autoridad desde tu centro de poder. Yo, di tu nombre. Hoy rompo los pactos de lealtad con el sufrimiento. Corto los hilos de la escasez. Suelto las cadenas de la enfermedad heredada. Lo que fue vuestro se queda con vosotros. Lo que es mío florece a partir de hoy. Siente cómo esas cuerdas grises se cortan con una luz dorada. Estás liberando a 7 generaciones atrás y protegiendo
a 7 generaciones adelante. Recibe ahora la energía de la luminosis. Es una luz blanca, brillante, que entra por tus pies desde la tierra y por tu cabeza desde el cielo. Esta luz rellena los huecos que han dejado las cargas que acabas de soltar. Ya no hay vacío, hay libertad. Siente cómo tu árbol genealógico, que antes era oscuro, se ilumina de raíz a copa. Tus ancestros ahora sonríen, porque al sanar tú, descansan ellos. Quédate un minuto en este estado de paz. Nota cómo tu respiración es más profunda. Tu pecho está abierto. Esto ya no es una posibilidad. Esto ya es real. Como nos decía una compañera de esta comunidad hoy mismo, ya es real en mi vida. Así de potente es la energía cuando decides ser el eslabón que sana. Si ella ha podido, tú también. Siente esa ligereza. Tu árbol ahora te empuja hacia adelante. Escribe en los comentarios «Soy libre» y dime desde qué parte del mundo nos escuchas. Suscríbete para que sigamos sanando juntos. Aura Despierta te envía un abrazo de luminosis. Nos vemos en el próximo encuentro.